Hola, yo soy Patti M. Prada y esto es Un Café al Aire. Es el podcast que te trae bendición a través de herramientas emocionales, psicológicas y espirituales para bendecir tu vida y ayudarte a transformar en un ser humano cada día mejor, en poder sacar la mejor versión de ti mismo. Así que hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la sumisión y lo equivocados que estamos a la hora de entender qué realmente es ser sumiso, porque ser sumiso no es sufrir sin protestar. Definitivamente que las personas están muy equivocadas cuando piden o que alguien sea sumiso o cuando quieren dar sumisión por no tener claro el concepto. Creen que sumisión es aguantar y sufrir maltrato psicológico, físico, verbal, emocional por tratar de sostener una relación interpersonal y no poder protestar o decir basta, hasta aquí, no puedo más, no tengo por qué soportar tus insultos. Realmente miremos qué dice en el griego la palabra sumisión, qué es y qué significa. La palabra del griego que se usa es upotazo, que significa poner debajo o acomodar por debajo. Y realmente esto era una palabra militar que se refería a que los soldados de menor rango se ponen bajo las órdenes de oficiales superiores. Por tanto, la sumisión realmente se deriva de un reconocimiento del orden y autoridades pertinentes. Es como poder nosotros reconocer la autoridad de otro. En este caso, poder reconocer la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas, reconocer la autoridad de un esposo sobre la esposa, eso está muy bien. Claro que sí, podemos reconocer porque Dios le dijo al hombre que es cabeza del hogar, pero ser cabeza o autoridad no quiere decir que me va a maltratar. Reconocer la autoridad de un gobierno no quiere decir que tengo que permitir que me maltrate. Entonces es muy importante entender el término de sumisión, porque realmente es la actitud de reconocimiento y aceptación de autoridad de alguien que dirige, ya sea un hogar, una empresa, un país y en muchas otras relaciones, pero en ningún caso o condición incluye el maltrato, la violencia, la humillación y hasta el llegar a perder la dignidad. Tampoco significa que el ente que dirige o que lidera, cuando hablamos de liderazgo o de relaciones interpersonales, no significa que tenga derecho a agredir, a dañar y que la persona sumisa no pueda expresarse. Como psicóloga escucho muchos casos y mujeres, sobre todo mujeres, porque se da más, pues en este caso, porque la palabra de Dios dice que la mujer sea sumisa. Entonces muchos hombres se pueden escudar en el tienes que hacer caso a la palabra o tienes que obedecer porque yo soy el hombre de la casa. Pero realmente un hombre que sea una buena cabeza nunca va a agredir a su esposa, porque la palabra de Dios también dice que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y que la trate como un vaso frágil. Entonces, si yo veo a alguien como un vaso frágil, no débil, escúchame, pero sí frágil, quiere decir que lo veo como algo que debo cuidar y que debo tratar con cuidado y con cariño. Entonces no maltrato. Y está muy equivocado el término sumisión. Y llegan los hombres quejándose, es que mi esposa no es sumisa a mí. No, es que la estás maltratando y ella tiene derecho a expresarse. O los hijos, cuando creemos que los hijos no se sujetan a un padre o no tienen sumisión a los padres, vamos a ver cómo los estamos tratando, porque la autoridad no son gritos, la autoridad no es dañar a otros, la autoridad no es maltrato físico ni abuso físico, la autoridad no es violencia, eso no es autoridad. Entonces muchas veces confundimos el término sumisión, el término de someternos a las autoridades, sencillamente con hago lo que quiera con los subordinados. Pero Primera de Pedro, esta carta me gusta mucho lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, versos 13 y 14, presenta este concepto y dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior o a los gobernadores. Aquí nos muestra
otra, cómo nosotros sí debemos ser sumisos a las autoridades, pero siempre y cuando haya una autoridad que me esté abusando, que me esté violentando, yo tengo todos mis derechos de poder ir con las autoridades también, con otras autoridades y poder colocar mi queja, o si es en el hogar poder expresarme y decir así no, porque te respeto como autoridad, te obedezco como autoridad, pero no estoy dispuesto o dispuesta a recibir maltratos. Esto valga para hombres o mujeres, porque también hay hombres muy maltratados y claro, pues no hay un verso que diga que el hombre sea sumiso o sujeto a su esposa, pero sí, bueno, o tal vez sí hay un verso que dice que nos sujetemos los unos a los otros, que nos sometamos los unos a los otros en respeto, en amor y en darnos cuenta que debemos aprender a tratarnos como buenos seres humanos, como seres humanos que todos merecemos respeto, y que así podamos entender el término de sumisión. Sumisión sencillamente es estar debajo o acomodar por debajo en obediencia, reconociendo la obediencia que debemos tener a Dios, pero no para dejarnos maltratar. Así que espero que este cafecito, este podcast sea de bendición a sus vidas y todos podamos reflexionar y no tener miedo a ser sumisos, no tener miedo a permitir que haya alguien por encima de nosotros, siempre y cuando nos trate bien. Que Dios bendiga sus vidas y nos veremos en otro podcast, en otro café al aire.